Muy buenas tardes, colegas. Es un gusto estar aquí. En esta presentación quiero comenzar compartiendo un tema que desde la perspectiva genética y molecular representa un área de gran relevancia para la medicina veterinaria. En esta presentación les hablaré sobre los hallazgos más recientes y fundamentales de la enfermedad von Willebrand en sus tres formas clínicas, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y unos subtipos. La enfermedad de von Willebrand es un trastorno hemorrágico hereditario que se produce por una deficiencia o mal funcionamiento del factor, una proteína esencial para la coagulación. Esta proteína cumple dos funciones claves. La primera permite que las plaquetas se adhieran al sitio de lesión vascular. Y la segunda estabiliza el factor 8, protegiéndolo de la degradación. Cuando el factor está ausente o alterado, la coagulación se vuelve ineficiente y eso se traduce en sangrados persistentes o excesivos. En humanos es la enfermedad hemorrágica hereditaria más frecuente, afecta al 1% de toda la población, aunque la mayoría de personas no presentan síntomas severos. En medicina veterinaria también se ha identificado en diversas razas de perros, con manifestaciones clínicas que varían según la gravedad, desde leve hasta la muerte. Hoy les presento el artículo titulado Enfermedad von Willebrand tipo 1 en perros Doberman Pinscher, genotipificación y prevalencia de la mutación en Argentina, publicado en el año 2018 por Crespi. Este estudio abordó la enfermedad tipo 1, que es un trastorno de coagulación hereditario y es el más común entre los perros, con alta incidencia sobre todo en la raza Doberman Pinscher. En la enfermedad Wolff-Wieland tipo 1 se identificó una mutación puntual en la posición 7437 del ADN, donde una guanina se reemplaza por una adenina en el último nucleótido del exón 43. Aunque es un cambio mínimo, afecta de forma crítica el proceso de corte y empalme del ARN mensajero conocido como splicing, mecanismo por el cual los exones se ensamblan para formar una molécula madura. Esta variante activa un sitio críptico de splicing, que es un punto de corte alternativo normalmente inactivo, provocando un empalme defectuoso que altera el orden de lectura de los codones conocidos como un fragment chip. El desplazamiento del marco de lectura generado por el codón de paro prematuro que detiene la síntesis de la proteína produce una cadena truncada de solo 119 aminoácidos en lugar de 2813 que tiene. Para este estudio se recolectaron muestras de sangre utilizando tubos de ECTA al 6%, adecuados para conservar el ADN destinado al análisis molecular. La extracción del ADN genómico se realizó mediante el kit comercial Wizard de Promega, que permitió obtener muestras de alta calidad para su análisis posterior. En cuanto a la genotipificación, se emplearon dos técnicas complementarias, secuenciación directa y pirosecuenciación. Ambas metodologías permitieron identificar con precisión la mutación investigada, mostrando una concordancia del 100% entre los resultados. El diseño de ensayo se basó en secuenciaciones de referencias obtenidas del gen BAC, lo que aseguró la especificidad del análisis para detectar la mutación del gen. Desde el punto de vista genético, se identificó la mutación responsable de la enfermedad tipo 1, la cual se hereda con un rasgo autosómico dominante. Este tipo 1 se caracteriza por un defecto cuantitativo del factor y presenta una penetrancia variable, lo que significa que no todos los individuos con la mutación muestran signos clínicos. Por último, en términos de relevancia epidemiológica, esta mutación ha sido identificada en al menos 54 razas de perros, incluyendo el Doberman Pinscher, y su prevalencia varía según el país. Alcanza un 41% en Argentina, un 50% en Reino Unido, un 73% en Estados Unidos y un 30% en Brasil. Invita a realizar estudios de prevalencia en Colombia por ser tan altos los portadores del gen y sobre todo invita a un control más eficiente en la reproducción de las razas portadoras. Este siguiente artículo que les presento se titula Una nueva variante del síndrome de Wolff-Willebrand asociado a la enfermedad tipo 2 en los bracos alemanes de pelo duro y pelo corto, realizado por Vos Luis en el 2017. Este estudio identificó una mutación genética específica en el gen que causa la forma tipo 2 de la enfermedad hemorrágica y sobre todo permite tener avances en el diagnóstico y manejo genético de la patología. El von Willebrand tipo 2 identificó una mutación puntual en la posición 4937 del ADN, donde una adenina fue sustituida por una guanina en el exón 13 del gen de von Willebrand. Esta mutación se conoce como un missense, ya que no interrumpe la síntesis de proteína, pero sí cambia el aminoácido que se incorpora. En este caso, el codón afectado originalmente codificaba para triptófano, un aminoácido clave, y tras la mutación, este codón pasa a codificar glicina.
Aunque el cambio es pequeño, afecta a una región crítica para la estructura tridimensional del factor, prometiendo su estabilidad y su función en la coagulación. En este estudio se emplearon técnicas moleculares para analizar la enfermedad tipo 2. Primero se extrajo ADN y ARN de muestras de sangre mediante centrifugación, lisis, purificación, elusión y control de calidad, asegurando su preservación para secuenciación. Luego el ARN fue convertido en ADN complementario usando transcriptasa inversa y se amplificó todo el gen codificante del factor mediante PCR en tiempo real para su secuenciación completa. La detección de variantes se realizó con secuenciación directa tipo Sanger, lo que permitió identificar mutaciones específicas. Se determinó que esta enfermedad se hereda como autosómica recesiva, aunque una expresión semidominante. En el tipo 2 el defecto es de tipo cualitativo y se encontró una clara correlación entre el genotipo y el fenotipo. En este siguiente artículo, diagnóstico de la enfermedad von Willebrand tipo 3 en un perro Dachshund por espera en el 2024, describe el primer caso clínico tipo 3 en un Dachshund de 2 años y 9 meses que sufrió un shock hipovolémico y hemorragias tras una castración. El examen reveló que tenía un hematocrito muy bajo y una acumulación de líquido en el cuello, indicativos de sangrados internos. Este informe subraya la rareza de este tipo 3 en una raza no predispuesta y la necesidad de considerarla siempre en cualquier sospecha de coagulopatía. En este caso se identificó una mutación de delesión puntual, se perdió una citosina en el exón 4 del gen. Esta pequeña delesión provocó un Frammenchild o cambio en el marco de lectura del ARN mensajero, pues el código genético se lee en tripletes, o sea, en codones, y la eliminación de una base pues desajusta todos los codones posteriores. Como resultado, surge un codón de paro prematuro que interrumpe la síntesis proteica antes de tiempo, generando una proteína truncada de solo 85 aminoácidos frente a 2813 que tiene normalmente. Al carecer de las regiones necesarias para su función, en lo que tiene que ver con temas de coagulación, esta variante produce una ausencia casi total de su factor circulante, lo que explica por qué es el factor más grave y ya se estudian dos subtipos del tipo 3. Este estudio de caso documenta por primera vez la enfermedad tipo 3 en un perro Dachshund, lo confirma clínicamente y la forma más severa de esta coagulopatía, que es esta tipo 3, y lo hace mediante la medición del antígeno, que mostró ausencia total de factor. Y a nivel genético se utilizó PCR en tiempo real para detectar con alta precisión la mutación específica en el gen correspondiente. Cuantificar su expresión y confirmar la ausencia funcional del gen fue el objetivo. El perro resultó ser homocigoto afectado con dos copias mutadas del gen, lo que explica la completa falta del factor y los sangrados severos que tuvo. La secuencia fue realizada en GenBack para su uso futuro y estudios comparativos en diagnósticos de otras razas. El patrón hereditario identificado fue autosómico recesivo. Los homocigotos presentan sangrado grave sin factor detectable, mientras que los heterocigotos tienen niveles bajos pero clínicamente normales. Como conclusiones, los tres estudios demuestran que distintas mutaciones en el gen originan los tres tipos clínicos del von Willebrand en perros. En el tipo 1, una mutación de splicing produce una proteína truncada y alterada cuantitativamente, provocando un déficit parcial del factor. En el tipo 2, un cambio aminoácido missense altera cualitativamente la estructura del factor sin interrumpir su síntesis. Y en el tipo 3, la delesión genera un Frammenchild que impide la producción de un factor funcional, provocando la forma más grave. Estos hallazgos destacan la importancia de las herramientas moleculares, pirosecuenciación, PCR en tiempo real, Sanger, NGS, para caracterizar sobre todo con precisión cada mutación y su patrón hereditario, así permitiendo diagnósticos precoces y sobre todo toma de decisiones a nivel reproductivo. Finalmente, subrayan la urgencia de implementar estudios genéticos sistemáticos en poblaciones locales para conocer la verdadera prevalencia y mejorar el manejo veterinario. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para esta exposición y a todos quiero agradecerles y darles las gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos.